El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué vienen a buscarlo su madre y sus hermanos? De hecho, lo que está haciendo la Santísima Virgen María allí, junto a algunos discípulos de Jesús, pues es lo que siempre ha hecho durante toda su vida: buscar. Buscar y buscar, pero no buscar en cualquier parte. Siempre supo que la voluntad del Señor no estaba por ahí en los alrededores, ni tirada de manera desorientada. Ella siempre fue consciente que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, se encontraba en la Sagrada Escritura. Por eso no se extraña cuando el ángel viene y le habla de muchas palabras que ella ya se sabía de memoria y las tenía bien guardadas en su corazón a través de los profetas, a través de la Torá, a través de los escritos y de muchos salmos que ella se conocía muy bien. Nosotros, los hijos del Fiat, tenemos por espíritu permanecer en la dinámica interior de la Santísima Virgen María para poder hacer la voluntad del Padre y encarnar nuestro carisma. ¿Por qué? Porque ella, para nosotros, los hijos del Fiat, es el ejemplo más cercano e inmediato de cómo se busca y cómo se acoge y dónde se busca la voluntad de Dios y de qué manera se busca. Porque en ella resonó continuamente aquella expresión del Salmo 39. Me abriste el oído, no quieres sacrificios, ni ofrendas, ni más holocaustos, ni una cantidad de prácticas externas que retumban en el vacío, de las cuales Dios ya se sentía insatisfecho, y por eso yo dije: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ella lo escuchó en el Salmo, ella lo acogió en el Salmo, y acogiéndolo en el Salmo estaba acogiendo la misma expresión eterna de su Hijo, el Verbo encarnado. No quisiste sacrificio ni ofrenda, y yo dije: aquí estoy, como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad. Es tan impactante para nosotros, los hijos y las hijas del Fiat, que estas expresiones de la carta a los Hebreos y del Salmo 39 retumban una y otra vez, fundamentando nuestro carisma, fundamentando nuestro espíritu, fundamentando nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Y por eso la Virgen nos enseña hoy con los discípulos a dónde hay que recurrir, dónde hay que ir para encontrar la voluntad del Señor. ¿Qué nos está pasando hoy dentro de la iglesia? En una cantidad de espiritualidades distorsionadas, en una cantidad de caminos equívocos que muchos cristianos, muchísimos católicos hoy, entre ellos sacerdotes, religiosos, religiosas, entre ellos muchos que se hacen llamar místicos, que están ubicando la voluntad de Dios en cualquier parte, que están ubicando la voluntad de Dios en cualquier lugar, que están ubicando la voluntad de Dios en cualquier forma de vida cristiana o de vida fraterna o de vida amistosa. ¿Y dónde está?
¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? ¿Dónde está? Hoy nos lo está indicando la Virgen. La estrella, como la reconocieron los padres de la iglesia, esa luna que brilla en la noche, ella es la que nos está indicando dónde está la luz, en dónde se encuentra verdaderamente la voluntad de Dios, para que no nos engañemos, ni nos dejemos engañar, ni nos corrompamos con tantas cosas que le están haciendo daño a la fe. La iglesia misma, en el catecismo, recogiendo toda la enseñanza de más de 2000 años de la iglesia, recogiendo los más de 2000 años de tradición apostólica, de tradición de fe, la iglesia misma nos indica cuál es el máximo ejemplo de fe, el mayor testimonio de fe que nosotros tenemos, y es la Santísima Virgen María. Después de Abraham, nuestro padre en la fe, el modelo más auténtico para identificar la voluntad del Padre, el modelo más auténtico de fe es la Virgen. Y es que en ella residía el Espíritu del Señor. Por eso conocía muy bien aquella recomendación de Isaías cuando decía que el Espíritu del Mesías no juzgaría por apariencias ni de oídas. Y es lo que nos está pasando hoy en la iglesia. Por eso andamos tan divididos, tan confundidos. Por eso cada día nos cuesta más ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno ya tiene su propia verdad de Cristo. Porque cada uno ya encontró un lugar y se afirmó en ese lugar para decir que esa es la voluntad de Dios. Pero estamos yendo verdaderamente a las fuentes, como nos recomendó el Concilio Vaticano II, ir a las fuentes. Y la Virgen nos está enseñando cuál es la verdadera fuente. Jesús se lo advierte a la mujer samaritana. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Y saltará en él como en un río que salta y llega hasta la vida eterna. ¿Y es que acaso te crees más que nuestros padres? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que vino a este pozo, nos lo dejó, de cuál han bebido ellos y bebieron sus ganados? La presunción tan alta en la que vivimos hoy, el nivel de soberbia y de vanidad, para creer que todo lo que viene a nuestro corazón muchas veces es palabra de Dios, es muy alta. Y no estamos confrontando eso que se suscita en nuestro interior o eso que nos dicen los demás y que hacen llamar como evangelio, no lo verificamos en la palabra del Señor. No lo verificamos en la Sagrada Escritura. No lo verificamos en la tradición viva de la iglesia, empezando que los tejidos de criterio que tenemos la mayoría de los católicos hoy no han sido construidos con los hilos de la palabra de Dios. No han sido construidos con los hilos que nos trae toda la palabra de Dios y el contenido del Evangelio mismo que es Cristo. No han sido construidos esos tejidos en los que está discerniendo hoy la mayoría de los católicos y de gente supuestamente espiritual. No ha tejido con los hilos del magisterio auténtico de la iglesia, tanto que ni lo conocemos, con la tradición viva de la iglesia, tanto que ni la conocemos, con la palabra de Dios, tanto que ni la conocemos. Y esto es demasiado grave, porque todo lo que no esté tejido, o el conjunto de criterio para discernir si algo viene de Dios o no viene de Dios, no está tejido con estos hilos que componen el depósito de la fe que construyó el corazón de la Virgen y la santidad de la Virgen, nos volvemos fundamentalistas y nos ponemos al mismo nivel de Dios, si no es superior a Él. Por eso es tan doloroso lo que está pasando hoy dentro de la iglesia, porque resulta que todo el mundo conoce la voluntad de Dios y sabe cuál es la voluntad de Dios, y todo el mundo anda imponiendo lo suyo como voluntad de Dios. Y por eso una obediencia sin verdad en un tiempo como este es lo más peligroso que puede haber. Tanto el que la reclama para sí como el que la da. Porque la verdadera obediencia, la obediencia virtuosa, siempre nos une
a la voluntad del Señor. Siempre nos une al cielo, siempre provoca en nosotros el deseo de eternidad, la pasión por Dios, la pasión por lo que apasiona el corazón del mismo Dios. Y eso fue lo que apasionó el corazón de Cristo. Y por eso le dice al Padre: aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué fue lo que encendió de pasión el corazón de Cristo? El ver el dolor del Padre. Porque Cristo no se hizo indolente frente al dolor del Padre al ver que las almas se estaban perdiendo y se estaban yendo a la perdición. Y Cristo no fue indolente al ver ese dolor del Padre, y por eso le dice: Padre, si esta es la solución, yo voy y lo salvo. Y es lo que nos ha estado diciendo la carta a los Hebreos todos estos días. El gran fundamento de la voluntad del Padre se encuentra en el deseo de salvarnos a todos nosotros. Y una vida cristiana indolente frente al sufrimiento humano, indolente frente a las almas que se están perdiendo, que andan confundidas. Una vida cristiana que no le duele eso, que no le afecta eso, no está acorde con la voluntad de Dios, no viene con la misma pasión que movió a Cristo, porque a Cristo lo movió el dolor del Padre por las almas que se estaban perdiendo, incluso la nuestra. Indolentes frente al destino eterno de las almas. Eso no puede ser voluntad de Dios, eso no viene de Dios. Y por eso Cristo dice: me abriste el oído y yo dije: aquí estoy para hacer tu voluntad. Sacrificios, ofrendas, holocaustos, cumplimientos de leyes no te agradaron. Yo siempre recuerdo a mi director espiritual que me dice: mi hijito, cuidado con una obediencia servilista, cuidado con una obediencia de esclavos, cuidado con una obediencia que no tenga virtud, porque eso mata. La letra mata, el espíritu da vida. Y le doy gracias al Señor por ese excelente hombre que puso en mi camino para dirigir mi alma, porque siempre me ha cuidado el corazón de esos legalismos que tanto daño le hacen al alma y que tanto daño le están haciendo a la iglesia. ¿Qué es lo que entiende la Virgen cuando se le presenta el ángel? Que el afán del Padre por salvar las almas es urgente y que por eso ella entiende y comprende y capta en su discernimiento que efectivamente es la voluntad del Padre, porque no hay otra forma que la llegada del Mesías para salvarlos a todos. Y por eso también ella dice, como eco al Ecce Venio: aquí estoy para hacer tu voluntad. Si hoy me quieres y me necesitas a mí para este plan de salvar la humanidad, de salvar a los hombres, aquí estoy. San Pablo se lo dice a Timoteo, y no solamente lo dice, lo vive en su propia vida, lo mueve el ímpetu de salvar las almas, de mostrarles a Cristo como el único camino para salvarlas, porque Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Indolentes cuando hoy la humanidad se pierde en la iglesia, los cristianos están cada vez más confundidos, más perdidos, y no les estamos mostrando a Cristo. Y no les estamos mostrando la auténtica verdad que es Cristo cuando su madre y sus hermanos vienen y lo buscan a Él. Y por eso Jesús los mira y les dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Indiferentes ante todo lo que está pasando hoy en la iglesia y lo que pasa en el mundo. Cuando se nos dieron gracias tan excelentes, tan extraordinarias para ayudarle a Cristo, para ayudarle al Señor, ellos, decía el Evangelio el domingo, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué nos está pasando hoy en la iglesia? ¿Qué nos está pasando con los talentos que Dios nos confió? No para nuestro amaño ni para nuestro bien. Nos confió unos talentos para el bien de la iglesia, para el bien de las almas, para el bien de la comunidad. ¿Acaso a los que se casaron Dios les dio esos talentos para que ellos se hicieran felices el uno al otro? ¿Para pensar solamente en ellos mismos? No hay nada más falso
en la misión del sacramento del matrimonio que esa. Y hay predicaciones así. Es que Dios les dio ese sacramento para que sean felices ustedes, el uno al otro. No, la Iglesia es clara, que el sacramento del matrimonio está ordenado en bien, no de ellos, sino de la comunidad. ¿Es que nos hizo sacerdotes para pensar en nosotros mismos? Para que nos expusiéramos y atrayéramos las gentes felicitándonos y exaltándonos a nosotros y gozándonos nosotros mismos, como hacen los mercenarios que se aprovechan de la lana de las ovejas, se aprovechan de la leche de las ovejas, explotándolas, trasquilándolas y beneficiándose con el beneficio de las ovejas? No, nos dio el sacerdocio para dar la vida como Él la dio por las almas, para no permitir que las almas se pierdan. Y en la triple múnera del sacerdocio, del orden sacerdotal, está implicada la misión nuestra y la tarea de los sacerdotes, salir de nosotros por las almas. Dios no trajo el ministerio del sacerdocio a la iglesia para colocarnos como adornos de vitrina y para que la gente nos vea bonitos, vestidos con buenos ornamentos y albas bien decoradas y tejidas de una sola pieza, mientras las almas se pierden. Nos dio el ministerio del sacerdocio para, como pastores, orientar a los fieles y a las almas y mostrarles la verdad que es Cristo, y para eso nos capacitó, para catequizar, evangelizar y predicar una única verdad y el ministerio del sacerdocio. Los ministros estamos vinculados con los obispos en la medida en la que, aprovechando ese carisma de la verdad, atraemos todas las almas hacia Cristo. Sacerdotes encerrados, solitarios, mientras las almas se pierden. Obispos que se buscan solamente a sí mismos, mientras las almas confusas se pierden cuando tienen el carisma de la verdad para orientar las almas a Cristo. ¿Qué cuentas le van a dar a Dios? Y sí que tenemos que pedir misericordia los unos por los otros, porque nos van a pedir cuentas de esos talentos. Nos hicieron religiosos y religiosas, ¿para qué? ¿Para ponernos hábitos y vernos bonitos ante el mundo? No, nos dieron unas gracias pensando en las almas, en que a través de nuestra mortificación, de nuestra entrega, de nuestra penitencia, de nuestra negación, de nuestra fidelidad a la voluntad del Señor, tengamos las almas en nuestro corazón día y noche. Pensemos en el destino de tantas almas que se pierden, y si no, valdría la pena volver a repasar, si no lo hacemos los consagrados, en el escrutinio que se nos hizo antes de la profesión religiosa, a ver si nos dieron una vocación religiosa como adornos, para colocarnos como adornos, o como floreros en la iglesia. Es para pensar en lo que el Padre vive pensando continuamente. Lo que mueve el corazón del Padre son las almas. Son las almas. Una vida indolente, una vida que no le interesa el destino eterno de las almas, es una vida que se pierde en sí mismo. Y por eso el Papa Benedicto XVI lo advertía una y otra vez. Todo lo que alimente el egoísmo nos lleva a la perdición. Todo lo que utilicemos en la iglesia para el bien de nosotros mismos nos lleva a la perdición. Su encíclica Deus Caritas es, su encíclica Spe Salvi, su encíclica Caritas in Veritati, toda va orientada a eso. Y esa es la caridad cristiana. Hablar de amor. Hablamos de amor. ¿De qué clase de amor? De un amor que se encierra en sí mismo. Ese no fue Dios. A uno cuando le enseñan la misión de la Trinidad, tanto a diestra como a destra, siempre le enseñan que el Padre que pensó en nosotros, continuamente pensó en nosotros, y la Trinidad que pensó en nosotros, no se pudo quedar encerrada en sí misma. Fue un amor difusivo.
Y ahí viene la misión adestra de la Trinidad. Tanto que la encarnación viene como fruto del amor desbordante de Dios Padre por cada uno de nosotros, sus hijos. Tanto que cada uno de los misterios de la vida de Cristo viene como fruto de un amor desbordante por nosotros. Tanto que la oración de Cristo no se mueve en otro sentido más que en el sentido del deseo del Padre de salvarnos, porque el Padre no es indolente. Yo le duelo como hijo, yo le duelo como su criatura, me ama, pero no lo dice a través de palabras, lo demuestra con las obras, saliendo de sí mismos. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Está enferma, por egoísta, porque somos egoístas. Menos mal, la iglesia, menos mal, no se constituye de esta porción militante temporal, menos mal. Menos mal, nuestra iglesia es hermosa y bella, porque permanece a través de los siglos, y la parte más hermosa y más bella está en los santos, los que ya la iglesia ha canonizado oficialmente y los que no, pero nos dieron ejemplo de este amor desbordante, y por eso la iglesia es hermosa. Pero esta porción que caminamos aquí, estamos muy enfermos todavía. Y los primeros, así como servimos de ejemplo tanto para lo bueno, también para lo malo, somos los mismos de la jerarquía. Somos los mismos consagrados, religiosos y religiosas. Y ahí detrás viene el pueblo fiel. Porque uno puede ser una repercusión positiva o negativa con los talentos que Dios le ha dado. Y eso lo vemos claramente a lo largo de la historia de la iglesia. ¿A dónde llevó la fe a la Virgen? A identificar la voluntad del Padre, identificarla en el Hijo. Esta sí es mi madre. Y estos sí son mis hermanos. Esos que se configuran con el anhelo de Dios Padre. A esos que se les nota la misma pasión de Dios, la misma pasión de Cristo, la misma pasión del Espíritu Santo, si podemos decirlo. A esos que se les nota esa misma pasión trinitaria, esa pasión del corazón de la Virgen. ¿Por qué creen que la Virgen ha venido en estos últimos siglos y se aparece donde la iglesia ha probado varias de sus apariciones? Porque ella no es indolente, porque le está preocupando el destino eterno de sus hijos. Nuestra familia religiosa, los hijos y las hijas del FIA, nos lo recordaba un obispo en algún tiempo, nació en un contexto muy particular, el contexto de la nueva evangelización. ¿Y para qué era la evangelización? La evangelización brota de la urgencia del corazón del Padre por salvarnos a todos. Tenemos que pedirle al Señor que nos despierte, que nos levante. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de esa conversión que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los discípulos del Señor, esa conversión que tuvo San Pedro, que salió fuera de sí mismo y no se dejó amarrar por el miedo y fue a anunciar a Cristo, y por eso logró el impacto. ¿Qué tenemos que hacer? Que se convierta cada uno y se haga bautizar en el nombre de Jesús. Hoy necesitamos redescubrir a Cristo. Y necesitamos redescubrirlo en el corazón del mismo Dios. No en esos contenidos de fe rara y oscura que está apareciendo en muchos por ahí. No en esos criterios tan raros y oscuros, disfrazados de amor, pero que no tienen el auténtico amor de Dios. Basta ver los contenidos formativos hoy en muchas casas de formación a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, para que nos demos cuenta que muchos contenidos de doctrina indolente, ya lo decía el Papa Francisco en su primera exhortación, no podemos quedarnos encerrados. No podemos, sin ver lo que está viviendo la humanidad, siendo indolentes. Los niños se están suicidando, los jóvenes ya no le encuentran sentido a la vida, el matrimonio cada vez está más opacado por el demonio y por el mal, sacerdotes que no le encuentran sentido a su vocación sacerdotal, religiosos y religiosas
La iglesia se está desangrando, lo decía el Papa Francisco, una hemorragia en la vida consagrada. Basta mirar el anuario pontificio. Claro que hay gente que no quiere encontrarse con esta realidad, y peor, porque se vuelven más indolentes. Cuando no queremos ver la enfermedad, eso es como el que tiene una llaga en la mano y dice, no, yo no tengo una llaga, eso no es nada, eso es un adorno. Y la mano se le está pudriendo y se la van a amputar. No, eso es ahí una pinturita que tengo, ¿sí? Y terminan amputándole la mano, porque si no, se le puede gangrenar todo el cuerpo. No, es una llaga y hay que buscar solución inmediata para ella, y la hay. Y la solución es la conversión. ¿Por qué nos da miedo hablar de conversión? ¿Es que estamos viviendo muy santamente? ¿Es que somos los más perfectos en estos 20 siglos de la iglesia? ¿Es que somos los más santos? ¿Es que nos duele aceptar la verdad? ¿Que necesitamos convertirnos al Señor? ¿O es que nos creemos demasiado santos? Nos creemos demasiado, y eso sí es grave. En un mundo como en el que está, lo mejor que nos puede pasar es darnos cuenta de la necesidad urgente que tenemos del Señor. Esa fue una de las claves de los santos. Ver su indigencia, su pobreza y su necesidad constante de cambio. Hoy la gente se siente lastimada y atropellada, y le da rabia, y le duele, y se hieren, porque haya un llamado a la conversión. ¿Por qué? ¿Será que un corazón humilde se pone así? ¿Será que un corazón que vive en la verdad del Señor se pone así? A Zaqueo el Señor le dijo, baja de ese árbol inmediatamente. No, Señor, ¿por qué me tengo que bajar? Aquí estoy bien. No, inmediatamente bajó. Inmediatamente. A Leví lo llamó, sígueme. Dejó la mesa de cobrador de impuestos y lo dejó porque sabía que no estaba bien. Que eso no estaba bien. ¿Cuánta humildad nos hace falta? Porque es más fácil cuando a uno lo felicitan y le dicen que es un santo y le dicen que es el mejor de todos y lo comparan con otro para decirle que es mejor que el otro. Y ese es el diablo, hablándole a uno al oído. Hablándole al oído. Y aporrea al otro para exaltar al otro. Eso solamente puede venir del diablo. Eso no puede venir de otro lugar. San Ignacio de Loyola, en una de las reglas para sentir con la iglesia, advierte eso. Tener cuidado, porque el amor de Dios no es para aplastar a unos y para exaltar a otros. La voluntad de Dios no es así. La acción del Espíritu Santo no funciona así. Todos somos hijos de Dios. Unos por ser criatura y otros todavía no tienen la gracia del bautismo. Y a la iglesia le afana que todos tengan esa gracia del bautismo. Otros que ya fuimos redimidos en el Hijo, pero no nos la creemos lamentablemente muchos. Y a todos Dios nos ama como Padre. Esa es la dignidad más grande que uno puede tener. Mi dignidad más grande no es ser sacerdote. El sacerdocio es grande en cuanto a su función, pero la dignidad más grande que yo tengo, el Padre Omar, es que soy hijo de Dios y me ama profundamente y me lo demostró entregándome a su Hijo. Y ya, yo no necesito más para sentirme pleno y realizado. Soy un hijo de Dios. Me confió el ministerio sacerdotal en función de las almas. Lo que quiso darme para que yo me sintiera feliz y satisfecho, ya me lo dio en el bautismo. Me confió una vocación a la vida consagrada, no en función mía, en función de la iglesia, en función del mundo, no para mi satisfacción. Yo ya tengo, porque ya me lo dio el Señor gratuitamente, regalo la dignidad más alta, para no tener que andarme comparando con nadie, que fue ser su hijo, y me hizo hijo en el Hijo. Y esa es la verdad más alta que la Virgen me recuerda todos los días al corazón. Eres hijo del Padre, y eres hijo en el Hijo. Por eso pidámosle al Señor
la gracia de poder buscar en primer lugar la voluntad de Dios donde la debemos buscar, en el corazón de Jesús, en el corazón de la Virgen, valiéndonos de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico. Alguien me preguntaba, padre, ¿usted por qué hace tanto énfasis en magisterio auténtico? Porque no todo el magisterio que hay en la Iglesia es auténtico. Nosotros debemos creer el magisterio auténtico de la Iglesia como nos lo enseña el Concilio Vaticano II y siempre nos lo ha enseñado la tradición viva de la Iglesia, porque no todo el magisterio es auténtico. Conocer la voluntad de Dios desde allí, del corazón de la Virgen, la auténtica fe está allí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros